buenas tardes, Dios los continúe bendiciendo de una forma poderosa, grande y especial. Bienvenidos a otra nueva enseñanza, como todos los domingos a las 2 de la tarde, para ser de bendición para ustedes, para toda la familia, los amigos, nuestros hijos, nuestros padres. Que Dios los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Pastora. Amén. Dios los bendiga a todos y bueno, con la alegría de seguir disfrutando de nuestro mes aniversario. Ya llevamos 14 años. Dios los bendiga. Amén, amén. Y bueno, ya saben que terminamos la serie Vistiendo la Armadura. Espero y anhelo que usted lo pueda repasar, lo pueda aprender, porque recuerde que estamos en los últimos tiempos y tenemos que aprender a usar la armadura. O sea, siempre la tenemos que aprender a usar, pero ahora mucho más. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante, ya que estamos viviendo en los últimos tiempos. Se llama Preparado para los últimos tiempos. Vamos a leer Daniel capítulo 12, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ok, fíjense, el profeta Daniel vivió 600 años aproximadamente antes de Cristo. O sea, estamos hablando de alguien que hace 2600 años profetizó de algo que estamos viviendo, comenzando a vivir ahorita, que es los últimos tiempos. Entonces, las profecías, cuando nosotros leemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron. Por ejemplo, cuando tú lees el Antiguo Testamento, antes que apareciera el Cristo, el Mesías, Jesús, el Salvador, la Biblia, el Antiguo Testamento estaba lleno de profecías de cómo iba a vivir Cristo, de cómo iba a nacer. Imagínate que se profetizó y se dijo que iba a nacer de una virgen, como todos nosotros sabemos cómo fue su nacimiento, también cómo iba a vivir, cómo iba a morir. O sea, todo se profetizó y se cumplió exactamente como dijo la profecía acerca de Jesús. Entonces, si esa parte se cumplió, también se va a cumplir la del fin del mundo, la de los últimos tiempos que estamos comenzando a vivir. Entonces, tenemos que estar apercibidos de que esto no es una fantasía, de que tampoco esto agarró a Dios fuera de base, porque Dios sabía que esto iba a suceder. Él mismo sabía que iba a venir estos últimos tiempos, y lo único que nosotros tenemos que entender es que Dios va a cuidar de nosotros, pero tenemos que seguir ciertas pautas o ciertas recomendaciones que nos dice la Biblia para poder vivir en libertad y en bendición. Recuerde que ahora, en los últimos tiempos, va a haber mucho engaño, van a suceder muchas cosas malas, y no quiero, no deseo que usted sea engañado como muchas personas. Ahora, también vamos a leer algunas de las datos que nos dio Jesús de los últimos tiempos. Se lo dijo a los discípulos y está escrito en la Biblia. Vamos a leerlo para saber y yo poder darle algunos consejos a ustedes. Está en Mateo capítulo 24, pero vamos a leer desde el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí está. ¿Qué señales habrá? Entonces le preguntaron sus discípulos. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ok, entonces como estamos viendo, ya esa profecía la estamos comenzando a vivir ahorita
con esto lo que nosotros estamos viviendo. Estamos en el principio del fin de los tiempos. Ahora, hay una palabra clave que vamos a empezar a usted abrirle los ojos, que dice que nadie os engañe. Fíjense esta palabra, eso dijo que nadie los engañe, y no está hablando de que van a engañar al que no es cristiano, no, está diciendo que nadie os engañe a los que ya son creyentes, porque los que no son cristianos ya están engañados. Pero imagínate que el engaño va a ser de tal magnitud que hasta los cristianos creyentes pueden ser engañados. Por eso que estamos haciendo esta enseñanza, para que usted no caiga en ningún engaño, tanto doctrinal como de cualquier otra cosa. Entonces, lo otro que leímos ahí, que va a haber engaño en la parte de la salud, va a haber engaño en la parte de la familia. Ya nos estamos dando cuenta cómo ya este nuevo orden que es de los últimos tiempos, va a imponer lo que ver a dos hombres o dos mujeres va a ser normal. También va a haber muchos ataques en la mente. Muchas personas por este encierro han presentado problemas psicológicos. También va a haber mentira encima con respecto a la comida, con respecto al COVID. O sea, todo ello, y esta gente también tiene el control sobre los noticieros, sobre sobre Facebook, sobre Instagram, y ellos están tratando de meter la mentira a través de los medios, porque son dueños de los medios. Entonces, y este plan es simple y llanamente para comenzar a establecer el control. Y fíjense lo que dice, lo que vio Juan, el apóstol Juan, en visión hace 2000 años aproximadamente. Lo vio y mira lo que describió de estos últimos tiempos. Mire, Apocalipsis capítulo 13, versos 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que estuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Fíjense algo muy curioso, ¿no? Va a llegar un momento donde ellos van a controlar absolutamente todo. Ya lo estamos viendo, que comienzan a controlar. Pero cuando usted entra a un centro comercial o a un sitio donde está el medidor de temperatura, ellos te piden la mano derecha. Tú dices, ¿pero por qué? Yo pongo la izquierda. Porque es la derecha. Y algunos lo colocaban en la frente y dejaron de colocarlo en la frente. Es como ya un preparativo. Pero ahora, fíjense esto. Esto es profético. O sea, esto que nosotros estamos viendo, que lo dice la Biblia y que nos sorprendió de verdad a todos. Yo personalmente no pensé que iba a ser tan rápido el fin de los tiempos, o que íbamos a comenzar a vivir el fin de los tiempos. Pero bueno, nos sorprendió, pero debemos prepararnos para saber qué tenemos que hacer en estos tiempos. Entonces, como estamos viendo, por ejemplo, ellos están comenzando a controlar con este COVID, con esta enfermedad que provoca temor. La otra cuestión que va a haber en los fines de los tiempos es el temor, que tenemos que cuidarnos nosotros de no llenarnos de temor, de tener esa valentía, de tener esa firmeza, esa confianza con Dios. No estoy diciendo que el COVID sea mentira, no. Lo que estoy diciendo es que aunque es una enfermedad real, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que ser precavidos, pero no tenemos que caer en el temor. Muchos cristianos, lamentablemente, se estaban enfermando dentro de sus casas lógico, dentro de tu casa tú no sales, no tomas el sol, que es vitamina D, tus defensas comienzan a bajar, la vitamina de tu cuerpo comienza a bajar porque el encierro produce eso. Entonces te haces peor, más accesible a cualquier enfermedad, no solamente el COVID, a cualquier otra enfermedad. Entonces, lo que tenemos que tener lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que cuidarnos y no permitir que el temor nos domine. Tenga mucho cuidado en estos tiempos de no llenarse de temor.
Debemos ser prudentes, pero sin temor. Ok, lo otro que estamos viendo, que dice nadie los engañe, que todos sabemos que esta enfermedad, esta pandemia fue provocado por este grupo, donde la comenzaron a esparcir en las naciones, regar ese virus en las naciones. Entonces, y lo otro que usted también tiene que entender, que la vacuna no es la solución, porque estas personas, por eso les digo que tenemos que tener claro lo que es el engaño. Esta vacuna no ayuda, empeora a la persona. Es más, muchas personas que se colocaron la vacuna ya se murieron, están muertas. Eso quiere decir que usted tiene que tener cuidado con lo de la vacuna. Gracias a Dios que hasta ahorita no es obligatorio. Pero aunque fuera obligatoria, por ejemplo, mi decisión personal y mi esposa, nosotros no nos la vamos a poner porque nos va a perjudicar la salud. Por eso que en este tiempo, como dice, mira que nadie los engañe, Jesús dice eso, tú tienes que empezar a indagar la verdad. En este tiempo tú ni siquiera puedes creer lo que diga un presidente, lo que diga un ministro, lo que diga un doctor, lo que diga un diputado, porque muchas personas están siendo compradas por este nuevo orden y están siendo manipuladas. Una persona que los conozco hace 33 años que son creyentes, fueron donde su médico de confianza, y ese médico de confianza le dijo, miren, cuidado, eso es aquí en Caracas, Venezuela, imagínense, cuidado, le dijeron, no vayan a cualquier médico, porque hay médicos que están vendidos. Le dijo este médico que tuvieran cuidado, porque lo otro que nosotros también tenemos que entender, que la forma como medicaron este COVID era una aceleración de la muerte de la persona. Y gracias a Dios que doctores sanos, leales, con principios, que no quebrantaron sus principios, comenzaron a ver y a descubrir que mucho de ese medicamento lo que hacía era acelerar la muerte. Gracias a Dios hay muchas medicinas que ellos recomiendan que verdaderamente retrasa o corta ese proceso del COVID. Ok, otra forma que ellos están engañando es a través, ya lo dije, de la medicación. No tenemos que confiar en todos los médicos. Lo otro que estoy viendo muy alarmantemente es lo de los ovnis. Pastora sabe más de eso. Hable un poquito, pastora. Sí, ya esto es algo que se venía preparando desde hace tiempo, ya tiene muchos años. Ellos están preparando a las personas para que vean esto de los ovnis como algo normal, que gente va a venir de otros planetas y todo esto, pero sabemos que este es otro engaño, porque no es así. La Biblia no nos da ninguna referencia acerca de ovnis, no nos da ninguna referencia de que Jesús murió por los ovnis. O sea, esto no es así, no existe. Y lo otro, que el enemigo sabe lo del rapto. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto se viene preparando y hay una tecnología que está muy avanzada, que es la tecnología de los drones y la robótica, y es algo que muy pocos humanos han visto y que se va a ver en acción y va a ser público. Y entonces cuando esto se haga público, también la tecnología hoy se me fue el nombre, que es una tecnología que lo podemos ver todo a trasluz, es una tecnología de ilusión óptica. Entonces, cuando todo esto se empiece a ver, ellos van a decir que son los ovnis, y no son los ovnis, sino es una tecnología armamentista que se está preparando justamente para lograr el control. Y la gente que no sabe la verdad van a decir, oh sí, son los ovnis, vinieron de otro planeta. Entonces, wow, hay que estar despierto, conocer la verdad para no caer en las mentiras. Claro, y como el enemigo conoce la Biblia, como el diablo conoce la Biblia al pie y al derecho, por eso que inventa tanta doctrina, él sabe que va a venir el rapto y él sabe que está cerca el rapto. Entonces él está aprovechando lo de los ovnis para que las personas piensen que los ovnis se llevaron a las personas para seguir engañando aún más.
Entonces, ahora, ¿qué les puedo yo decir? Que Dios sabe que en estos tiempos, va a venir el engaño, va a venir todo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros que ya estamos viendo todo esto, ya estamos viendo el engaño? Muchos presidentes han denunciado este plan de este nuevo orden, han dicho que ellos investigaron a través de sus personas de inteligencia que este virus fue creado en un laboratorio, etcétera, etcétera, porque son presidentes que no se han vendido al nuevo orden mundial. Entonces, pero ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como creyentes? Ahora, preste atención, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Cuál es nuestro trabajo como creyente? ¿Puedes leerme Mateo 24:14? Y desde el 13. No, solo Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ok, ¿qué tenemos que hacer tú y yo como cristianos, como creyentes? Comenzar, no escondernos, buscar la estrategia de ganar a un vecino, de ganar a un familiar. Cuando estés en el supermercado, sacarle la conversación a alguien y decir, viste, mira lo que está pasando, este es el nuevo orden. Tratar de ganar almas, porque dice que tiene que ser predicado en toda la tierra. Y esto quiere decir también que viene un gran avivamiento a la tierra, donde nosotros vamos a tener más libertad. La unción del Espíritu Santo va a ser tan fuerte que va a convencer mucho más rápido a la persona. Pero debemos consolarnos y entender que si nosotros estamos vivos en estos últimos tiempos es porque Dios nos necesita para ganar a las personas. Entonces, nuestro deber no es atormentarnos que el COVID, que lo otro, porque recuerde que la muerte de un cristiano es ganancia. La muerte para un creyente es simple y llanamente trasladarte al reino de los cielos. Imagínense ustedes eso. O sea, que a nosotros no nos debe asustar la muerte. No quiero decir que tenemos que ser imprudentes. Entonces, debemos ser prudentes. Pero lo que yo te quiero decir, que no te cohibas de predicar el evangelio, de ganar a las personas, porque eso es nuestro deber en estos últimos tiempos. Lo acabamos de leer. Este evangelio será predicado en todas partes, hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprovecha los medios de comunicación. Esto que yo estoy haciendo aquí, el Facebook, el Instagram, porque tampoco sabemos hasta qué momento nos van a permitir a nosotros los cristianos poder grabar así como lo estamos haciendo. Aprovecha a un vecino X que no conozca la palabra, empieza a hablarle, empieza a decirle. Ese es nuestro deber que tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que vestirnos con ese corazón de papá, de siervo, de pastor y comenzar a buscar esas almas. Y fíjense lo que dice Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes e incrédulos no entrarán al reino de los cielos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de ganar y salvar almas, porque viene un avivamiento grande y tenemos que preparar. Dios necesita personas que cuiden a esos nuevos que van a ser, que se van a convertir en este gran avivamiento, último avivamiento y el más poderoso de la tierra. Ahora, lo segundo que tenemos que hacer es mantener la calma. Recuerde que nosotros funcionamos cuando estamos quietos, en reposo, en tranquilidad. Dios no nos dice en los últimos tiempos los cristianos que se atormenten. No, dice que prediquen, que hablen, que lleven el mensaje de la paz. Eso quiere decir que nosotros tenemos que aprender a agarrar mínimo. Nosotros tenemos que aprender a tranquilizar nuestro corazón. Tenemos que aprender a reposar en Dios. ¿Qué es reposar en Dios? Confiar en Él, confiar que estamos en sus manos, confiar que el futuro de nosotros está en sus manos, desarrollar esa confianza, esa comunión con Dios, creer que Él nos guía, que Él nos guarda, que Él nos sostiene, que Él nos mantiene. Ese es nuestro deber en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque lo estamos leyendo. Habrán terremotos, fíjense, estos grandes huracanes que nunca habían llegado a Nicaragua, a Honduras de esa forma, todo lo que hicieron, el desastre que hicieron,
terremotos, van a haber muchas señales y guerras también, y nosotros debemos mantener la calma porque somos siervos de Jesucristo, siervos de Dios, y tenemos que ganar a las personas, pero en quietud. Lo tercero que tenemos que hacer es ser cristiano de verdad. Y usted dirá, ¿es que acaso yo soy falso? No somos falsos, pero muchos no están practicando la verdad como tienen que practicarla. Todavía ven pornografía, todavía mienten, todavía engañan, todavía tienen cosas que siempre le dicen a Dios, perdóname, 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 perdóname. Bueno, en estos últimos tiempos, tú debes dar testimonio, tú debes ser cristiano de verdad, tú debes agradar a Dios al 100%. En estos últimos tiempos no podemos jugar a ser cristianos. Tenemos que vernos como Dios nos ve, tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios, permitir que la palabra de Dios haga su obra en nuestros corazones, nos limpie, nos transforme, nos cambie. Como enseñé la semana pasada, que la palabra de Dios es una espada de dos filos que corta las coyunturas, discierne los pensamientos del corazón. Tenemos que permitir que Dios haga su obra perfecta. No podemos estar jugando a ser cristianos, porque en los últimos tiempos nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y si no has recibido el bautizo en lengua, te animo a que te metas con Dios y comienzas a pedir que te bautice con el Espíritu Santo, que hables en lengua, que seas lleno del Espíritu Santo. Ahora, tenemos que ser santos de verdad, ir al grano, al problema, cambiar, no dudar, no andar de aquí para allá. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana y empezó la conversación, luego Jesús cambia la conversación y dice, 5 maridos has tenido y el que tienes ahorita no es marido tuyo. Jesús fue al grano de lo que estaba el problema, el gigante de esa mujer, que era la promiscuidad. Y Jesús fue al grano para sanar eso que ella tenía. O sea, tú no vas a venir al cristianismo para seguir siendo promiscuo o mentiroso o fornicario o engañador. Tú vas a venir al cristianismo porque Dios te va a transformar. Esa es la idea de Dios, transformarnos. Entonces, en estos últimos tiempos es tiempo de cambiar. Ya no podemos ser niños, ya no podemos andar sacando excusas. Es tiempo de cambiar. Dígale a su vecino, dígase usted mismo, tiempo de cambiar. Tiempo de cambiar. Ok, muy importante esa parte de cambiar, porque lo que alegra el corazón de Dios, lo que siempre alegrará y alegra el corazón de Dios es la santidad. Eso siempre, mira, tú quieres hacer feliz a Dios, sé santo, sé puro. Tú quieres que Dios se moleste, comienza a pecar. Eso así de sencillo. Los que queremos agradar a Dios, cada día nos santificamos, cada día superamos algo, cada día rompemos con algo, cada día le decimos chao hasta nunca a las cosas malas, porque ese es el deseo de Dios. Entonces, cuarto, ¿qué tenemos que hacer nosotros en estos últimos tiempos? Creer en el amor de Dios. Y lo voy a volver a repetir. Creer en el amor de Dios. ¿Por qué digo creer en el amor de Dios? Si usted dice es que yo creo, no. Porque muchos de nosotros no creemos en el amor de Dios porque cuando suceden cosas malas por tercero o porque sucedan cosas malas hacia nosotros o hacia algún familiar, y como en estos últimos tiempos van a suceder cosas desagradables, fíjense que de repente Alemania le dijeron, ¿sabes qué? En diciembre no van a trabajar todos en su casa, en la época de diciembre. Leímos de una noticia en una parte, un balneario, una zona turística de Brasil, le dijeron a los turistas, ¿sabes qué? Todos se van de aquí, cerrados los hoteles. Entonces vamos a comenzar a ver cosas locas que tú dices, ¿qué es esto? Bueno, pero en esas cosas locas que nos pueden afectar, como por ejemplo lo que está sucediendo ahorita, que estuvimos 8 meses encerrados y ya están diciendo, el presidente está diciendo que en enero va a volver. Entonces, esas cosas de estar encerrados, personas que no pueden salir a trabajar,
eso hace que las personas duden del amor de Dios. Pero en estos últimos tiempos tú no puedes darte ese lujo. Tú tienes que entender y creer en el amor de Dios, que Él no cambia por ninguna circunstancia. Creer, porque el amor es lo que nos sostiene. Creer en el amor de Dios, en su cuidado, en su protección. Y el error de muchos cristianos es que confunden el amor de Dios por circunstancias de la vida, por pruebas de la vida. Y recuerda que dice la Biblia que seremos aborrecidos por muchas personas. Cada día, cada vez los cristianos estamos siendo atacados. Imagínate que hasta la ONU, está atacando a los cristianos. La ONU, imagínate tú, que personas que no causamos daño, que más bien cuidamos a la familia, pero este nuevo orden mundial no quiere a la familia, no quiere la tranquilidad, no quiere la paz, quiere el alboroto total. Entonces, por eso que tenemos que tener cuidado y no descuidar esa medida del amor. Fíjense el apóstol Pablo. El apóstol Pablo apenas creyó en Jesús, y comenzó la persecución con él. Lo golpeaban, lo azotaban. ¿Qué no hicieron con el apóstol Pablo? Pero el apóstol Pablo en ninguna de sus cartas dice, ay, es que yo estoy pasando mucha prueba porque yo predico. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo me van a golpear? Ya me han roto la espalda 60 veces y cada vez que entro a un lugar me quieren golpear, me meten preso, he estado preso como 5 veces. No, porque él sabía que el amor de Dios es otra cosa distinta a lo que pasa o pueda suceder en la tierra. Entonces, no podemos ligar el amor de Dios a lo que nos sucede. Por eso que en estos últimos tiempos debemos confiar, creer en el amor de Dios al 100%. Al 100%. Entonces, imagínate otro ejemplo, otro gran ejemplo. Cuando Jesús se estaba bautizando, dice que vino una voz del cielo que todo el mundo escuchó y la voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. O sea, en otras palabras, Dios estaba diciendo, yo amo, yo tengo complacencia con Jesús. Yo amo a Jesús. Y fíjense, no todos los hijos de Dios puede decir eso. Ojo, aunque el amor de Dios es gratis, tú no tienes que hacer nada para que Dios te ame. Una cosa es que Dios te ame y otra cosa es que Dios tenga complacencia contigo. Porque nunca podemos dudar del amor de Dios. Pero cuando viene la complacencia, que es distinto a lo que Dios nos ama 100%. La complacencia viene cuando tú eres obediente, cuando eres sumiso, cuando eres humilde. Porque hasta la misma Biblia dice que hay cristianos que le dan dolor de cabeza a Dios por su orgullo, por su altivez, por sus malas palabras. Dice la Biblia que hay muchos cristianos que contristan al Espíritu Santo, que hacen llorar a Dios. Entonces, claro, Dios va a tratar con ellos y va a tener paciencia hasta que cambien, pero otra cosa es tener complacencia, que Dios diga, yo tengo complacencia contigo. Ahora, cuando Dios le dice a Jesús, yo tengo complacencia contigo, imagínate, Dios le dio esa palabra. ¿Qué no hicieron con Jesús? Lo injuriaron, le dijeron mentiroso, donde iba a un lugar le decían, tú eres un falso, tú eres el príncipe de los demonios. Bueno, ¿qué no le dijeron a Jesús? ¿Qué no le insultaron? Y al final murió en una cruz terriblemente. Pero entonces tú dirás, ¿y por qué Dios dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia? Por eso vuelvo a repetir, el amor de Dios, la complacencia, no tiene nada que ver con la circunstancia, con lo que sucede alrededor, con lo que te digan. Por eso que en los últimos tiempos, como va a haber tanta problema, tantas situaciones difíciles, que nosotros tenemos que aprender primero a confiar en el amor de Dios y segundo tenemos que aprender a agradar a Dios, que Él diga yo tengo complacencia contigo, que Él se complazca con lo que tú haces. ¿Cómo tú haces que Dios tenga complacencia contigo? Tu humildad, cuando dejas de pecar, cuando te consagras a Dios, cuando eres obediente, cuando empiezas a amar a tu esposa, a tus hijos, cuando ya dejas las excusas locas
que es por esto, es por esto, es porque yo me enfado, es porque yo no me enfado. Ya cuando tú dejes todas esas cosas, el corazón de Dios se va a complacer contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces tenemos que en estos últimos tiempos vivir así, complacer, que Dios diga, tengo complacencia contigo. Entonces, ahora, si no hacemos esto, entonces nosotros podemos perder esa confianza con Dios. Entonces tenemos que creer que Dios siempre está con nosotros. Claro, todos tenemos debilidades, todos cometemos faltas, pero esas debilidades, esas faltas, nosotros le decimos, bueno, Señor, perdona, pero no estoy diciendo que vas a ver pornografía todos los días, a veces esa es una debilidad, no. Estoy diciendo cosas rutinarias a veces de la vida, que a veces tenemos un temor o a veces nos pasa cualquier cosa y decimos, bueno, Señor, tú estás conmigo, a veces dudamos, pero esas cosas el Señor las conoce, pero tenemos que vivir y sin dudar del amor de Dios y vivir en complacencia. Quinto, ¿qué debemos hacer como cristianos? Tomar las cosas espirituales en serio. ¿Qué estoy diciendo en serio? Por ejemplo, la oración, la lectura de la Biblia. Si yo les pregunto hoy a ustedes, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, ninguno me diga amén, tampoco lo puedo ver y no diga amén donde usted está? Pero, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes hoy oraron 5 minutos? Ok, no oraste 5 minutos. ¿Cuántos oraron 10 minutos? Ok, ¿cuántos pudieron orar media hora? Ok, ¿cuántos pudieron orar 1 hora? Si tú a mí me dices, bueno, yo no oré 1 hora, oré 5 minutos, o no oré poquito, o no oro todos los días, eso me dice que no le estás dando la importancia a la oración que deberías darle. Tú debes darle la importancia a la oración. Jesús le dio la importancia a la oración y lo podemos ver leyendo la Biblia. Siempre oraba, echaba fuera demonios, sanaba enfermos y se iba a la montaña, a un lugar desierto y oraba. Y antes de que él fuera crucificado en Getsemaní, dice que él fue a orar y le decía a los discípulos, vengan a orar conmigo. Y los discípulos no oraban. Y le dijo, velad y orad para que no caigas en tentación. Entonces, tenemos que poner la oración, las cosas espirituales como prioridad. De hacer lo espiritual como prioridad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque en la oración nos examinamos, en la oración vencemos los ataques, en la oración examinamos nuestra vida, hablamos con Dios, desarrollamos la comunión. Es necesario en estos tiempos desarrollar esa comunión con Dios. Sexto, la palabra clave, si me puedes leer Mateo 24:13, es perseverar. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, perseverar. ¿Qué es perseverar en este caso? Mantener de pie nuestra fe. O sea, tú tienes que perseverar. Nada de lo que pueda suceder puede apagar tu fe, tu fidelidad, tu santidad, tu lealtad, tu comunión con Dios. En estos últimos tiempos tienes que mantener la fe. Tienes que pedirle a Dios, guiarte, agarrarte de Dios. Prueba que pase, agárrese duro de Dios. Mantén de pie tu fe, persevera. Pase lo que pase, viva lo que viva, veas lo que veas, tienes que mantener tu fe. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos veremos muchas cosas, muchos cambios, muchas cosas violentas. Entonces debemos avanzar con Dios y para ser firme en estos últimos tiempos. Entonces, ¿qué te puedo yo decir a ti, mi hermano? Mire, consuélese con estas palabras. El Señor sabe que iba a venir estos últimos tiempos, sabe que tú y yo lo íbamos a vivir, no lo agarró de sorpresa, pero Él quiere que tú desarrolles la confianza, la santidad, el amor,
vivas en complacencia, que empieces a buscar la dirección de Dios. Otra cosa, y Él quiere también que no seas engañado, que no seas un títere de estas personas, que no te dejes engañar, indaga la verdad. Para eso estamos aquí la pastora y mi persona. Si tienes alguna duda, escríbenos. Mira, ¿qué piensas tú de esto? Y te podemos decir, no por nuestra opinión, sino por lo que uno investiga, lo que uno conoce, los datos que nos dan personas. Recuerde que la verdad, los noticieros no te van a decir la verdad total, te van a comenzar a decir la mentira, la mentira, la mentira, la mentira. Imagínate que el COVID lo han triplicado, yo no sé cuántas veces lo han aumentado, y hay cosas donde las personas se mueren más que por el COVID, pero los medios de comunicación todos están influenciando para esto. Así que te animo, no te desanime, y te pido que colabores con Dios en estos últimos tiempos. ¿Cómo vas a colaborar con Dios? Prepárese, busque a Dios, gane a los vecinos, a los amigos, a las personas del trabajo, predique a tiempo y fuera de tiempo, busca la santidad, busca la oración, busca a Dios de corazón para que te pueda mantener en estos últimos tiempos. Dios me los bendiga. Amén. Así tienes que hacer, y prepararte tú, preparar tu familia y estar conviccionado en el amor de Dios, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Y Dios el amor de Dios te lleva siempre a lo bueno, al bien. Vea lo que veas, presencia lo que presencies. Siempre tienes que tener una conciencia del amor de Dios. El amor de Dios nos guarda para bien. Amén. En nuestros anuncios, bueno, te recordamos que toda nuestra programación te la estamos dejando en la cajita de descripción. Los días martes tenemos el estudio bíblico con los pastores Jonathan y Sonic Oradiquian, 10:30 de la noche. Los miércoles y viernes posteamos nuestras enseñanzas. Puedes verla a través del Instagram y el Facebook de la iglesia. Y los domingos tenemos nuestra prédica a las 2 de la tarde aquí por YouTube, hasta que se pueda. Así que aprovecha, ve todas las prédicas, ve las series. Amén. Alimenta tu vida espiritual. También tenemos nuestro servicio, hasta que se pueda, servicio servicio presencial a las 10 de la mañana. Aprovecha todas estas herramientas para que cuando llegue el tiempo malo, ¿verdad?, tú tengas herramientas en tu espíritu para confrontar ese tiempo malo. Dios me los bendiga. Chao.